Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juanita Páez y junto a mis compañeros Fabio Hernández, Tennessee Ortega y Misraín Flaco estaremos hablando sobre el constructivismo, el estatocentrismo y el multicentrismo como un tablero global. Entonces, para introducir, queremos entender el mundo en que compartimos, haciéndonos la siguiente pregunta: ¿quién participa en la política internacional y de dónde vienen las reglas que las ordenan? Esta web reúne 3 enfoques que responden a esa pregunta desde 3 ángulos diferentes. Primero que todo tenemos el estatocentrismo, que sostiene que los estados son los únicos actores realmente relevantes. Ellos firman tratados, declaran guerras, negocian fronteras y es dominante al leer la política mundial. Pero por otro lado tenemos el multicentrismo, que amplía esta mirada, ya que habla que junto a los estados aparecen organizaciones internacionales, ONG, incluso movimientos sociales y medios de comunicación con capacidad de influir en decisiones globales. Y también tenemos lo que es el constructivismo, que por su parte pregunta de dónde salen esas reglas e identidades. Argumenta ideas, normas, valores compartidos, no solamente el poder o interés material, sino también la realidad internacional que damos por hecho. Así que en esta web déjenme introducirles que pueden encontrar una explicación clara de cada enfoque, diagramas donde podemos visualizar esa explicación, ejemplos y modelos aplicados al mundo actual y un proceso paso a paso para elaborar el propio análisis de estas teorías. Una conclusión también para los aprendizajes que te puedes llevar. Ok, como primer punto vamos a hablar de lo que es el constructivismo, el que nos dice que lo que creemos sobre el mundo se construye entre las personas y los países. No viene dado, sino que viene más o menos siguiendo una especie de proceso. Este proceso permite a los estados actuar según las ideas y los discursos que se vuelven con el tiempo un poco más normales. Si se cambian esas ideas, puede cambiar también las acciones de los países. En la práctica, esto ayuda a explicar fenómenos como por qué algunas intervenciones se aceptan y otras no. O también nos ayuda a entender el cómo se forma una identidad nacional con el tiempo. En el caso del estatocentrismo, pone al Estado en el centro, como su nombre lo dice, y bueno, los países son los principales protagonistas y los demás actores, en el caso de las empresas, de las ONG, de las organizaciones internacionales, vienen quedando como en una especie de segundo plano. Según este enfoque, lo importante para entender la política exterior son los intereses y la capacidad del Estado, sobre todo pues tomando en cuenta lo que es la seguridad y la soberanía. Esto también explica por qué muchas decisiones se toman pensando primero en proteger el territorio y el poder del país. Y bueno, como último punto tenemos lo que es el multicentrismo, que nos plantea que el poder ya no está concentrado en un solo actor, sino que está repartido entre varios centros. Con centros nos referimos a lo que son los estados poderosos, a los bloques regionales y a las organizaciones internacionales, pues que son las que influyen en lo que es el ámbito global. En este contexto, las soluciones a problemas como el cambio climático o al comercio requieren coordinarse entre muchos actores, no solo esperar a que un país resuelva todo el problema. Este enfoque es útil para entender por qué hoy vemos alianzas cambiantes y cooperación entre diferentes niveles de poder. Bueno, en esta parte vamos a estar hablando sobre 2 modelos importantes, que es el modelo multicéntrico y estatocéntrico. Aquí estos 2 modelos se basan en quiénes son los que participan en las relaciones internacionales, quiénes son los que influyen tanto, quiénes son los que toman las decisiones en base a muchas cosas que han pasado en el mundo. Primero vamos a hablar sobre el estatocéntrico, que aquí es donde los más importantes son los estados, en toma de decisiones como en conflictos, alianzas y negociaciones, que son prácticamente los únicos actores de las relaciones internacionales, que ocurren más bien entre gobiernos. Solo vemos así que los estados están conectados entre sí, basándose en diferentes formas de negociaciones. Un ejemplo de esto puede ser una negociación de Panamá con Colombia, que puede ser en diferentes áreas. Puede ser en el área agrícola, en gas agrícola, que es donde se reparten entre sí una negociación importante. Puede ser también Estados Unidos con México, también que México es uno de los más beneficiarios que llegan con Estados Unidos en hacer muchas negociaciones. China dialogando con Brasil también puede ser importante, porque China le puede exportar a Brasil muchas cosas tecnológicas, al igual que Brasil a China, que puede ser ya para el tema de temas agrícolas, de alimentos secos y entre otros. Todo esto ocurre entre gobiernos, entre estados.
Vamos ahora a estar hablando sobre el modelo multicéntrico. El modelo multicéntrico ya es más allá de que no solamente los estados participan, sino más allá de organismos, miembros permanentes, un millar de cosas aparte, además de los estados. ¿Qué es el modelo multicéntrico? Puede ser que reconoce que el estado sigue siendo importante, pero ya no actúa solo. También influyen como organizaciones internacionales, como le había dicho, las empresas multinacionales, las organizaciones y los medios de comunicación y la sociedad civil, que serían ya los miembros de estados. En base a esto, por eso existen los estados, las ONGs, las empresas privadas o públicas, organizaciones internacionales, como le había dicho, medios de comunicación y entre otras cosas más. Un ejemplo de esto puede ser que la ONU influye en toma de decisiones importantes, como en el conflicto, basándose que la ONU toma más en base a eso. También podemos poner un ejemplo de empresas internacionales, puede ser Coca-Cola o Amazon, que tienen impacto económico mundial, que exportan demasiadas cosas importantes que los usuarios en el mundo adquieren por vía tecnológica. También podemos decir que los medios de comunicación influyen tanto en la opinión pública internacional, que puede ser importante en la sociedad civil y en la política internacional. Entonces la diferencia entre el modelo estatocéntrico y el modelo multicéntrico, el estatocéntrico considera que solo los estados son actores relevantes, mientras que el modelo multicéntrico reconoce que existen múltiples que participan con actores e influyen en la política internacional. En esta parte ahora vamos a hablar sobre el círculo constructivista. ¿Qué es el círculo de constructivista? Ideas que crean realidades. ¿Cómo se puede explicar una de estas cosas en las relaciones internacionales? Puede ser, para el constructivismo, la realidad internacional no depende únicamente del poder militar o económico. También está formada por ideas crecientes, identidades y normas que los actores comparten. Ideas y crecientes son las formas en que los actores entienden en el mundo. Por ejemplo, no invadir a otros países, que eso ya sería violar un tratado internacional. Respetar los derechos humanos, que hoy en día muchos países no la siguen, no la respetan, no siguen los derechos humanos. Y resolver conflictos mediante el diálogo, que es muy importante para nosotros los internacionalistas. Entonces, para esto será cómo un actor se percibe a sí mismo, cómo puede establecerse, cómo puede acoplarse al sistema internacional y evitar todo este tipo de acontecimientos. Para esto también puede ser un ejemplo como Panamá. Panamá, nuestra república como país, es paz y servicio internacional a medida del Canal de Panamá y entre otras cosas más que veíamos siendo. Suiza como un país neutral, dice mucho, porque así percibe a sí mismo los beneficios que tienen para ellos y en los conflictos que no se deberían meter. Y uno también puede ser Estados Unidos como el principal potencia global en el mundo, que recibe los intereses y acciones que da, que quiere restablecer el sistema internacional, que quiere poner las cosas en orden. Para Estados Unidos es muy importante ese tipo de temas. Las decisiones que toman los actores según las ideas e identidades. Puede ser que un país se considere defensor del medio ambiente, apoyar acuerdos climáticos. Un país neutral evita involucrarse en guerra. Es tanto así que se puede establecer en diferentes tipos de decisiones tomadas de gobierno y no evadir, no irrespetar el derecho humano. Entonces, ¿cómo podemos decir esto sobre este círculo? Que las ideas generen normas. Las normas influyen en la identidad de los actores. La identidad define sus intereses y acciones, y esas acciones pueden cambiar nuevamente las ideas y normas y se reparte en un círculo. Por eso es el proceso circular, se llama así, el proceso circular internacional. Puede ser de diferentes formas, pero el círculo internacional se hace esto con ideas e identidades. Hablemos lo que es el análisis de un caso internacional. Es una metodología que nos permite estudiar un caso o un acontecimiento internacional de una manera más ordenada, en la cual nos permite identificar los actores, las ideas que influyen en sus decisiones y pues la relación que existe entre ellos. Para realizar un análisis internacional de un caso internacional existen 4 pasos. El primero sería elegir un caso o hecho en específico. Pues este paso consiste básicamente en elegir un caso en específico, ya sea una negociación, un tratado comercial, una cumbre o etcétera.
Entonces, elegir este tema o esta situación en específico nos ayudará más que todo a que este sea el eje central de la investigación y de esta manera entonces poder centrarse en el tema y poder investigarlo de una mejor manera. Como segundo paso tenemos lo que sería identificar a los actores. El identificar a los actores nos permite obviamente conocer a todos los participantes que intervienen en él. Estos suelen ser los estados, suelen ser las organizaciones no gubernamentales, suelen ser tanto los medios de comunicación como los ciudadanos. Esto nos permite saber si el proceso es estatocéntrico, cuando predominan los estados, o multicéntrico, cuando participan diversos actores internacionales. Como paso número 3 tenemos mapear ideas y normas. En este paso se busca analizar lo que son ideas, normas y valores que van enfocadas en las decisiones de los actores. Esto busca comprender qué ellos consideran como legítimos, como urgentes y qué valores comparten entre sí. Este análisis se basa en la teoría del constructivismo, la cual es una teoría que nos dice que las relaciones internacionales no solamente se basan en el poder y en los intereses, sino también en las creencias, normas y percepción de los actores. Como cuarto paso, entonces tenemos lo que sería construir el diagrama. Precisamente como lo dice su título, en el cuarto paso debemos construir un diagrama en el que en el centro vaya el caso analizado o el evento analizado. A su alrededor entonces irían los actores o los participantes de esta situación, unidos por líneas que representan su influencia y sus relaciones. Además, los actores no estatales y los estatales se diferencian por distintos tipos de figuras. Todo esto nos permite analizar de una manera más fácil y comprender de una manera más sencilla pues las relaciones y las influencias de estos actores a nivel internacional. Existen distintos tipos de modelos de análisis. Dentro de estos modelos tenemos lo que es el modelo estatocéntrico, en el cual nos dice que los estados son los principales protagonistas internacionales. Entonces, los gobiernos son quienes toman las decisiones y demás. Como ejemplo, tenemos dos gobiernos con sus fronteras en las cuales negocian, firman y crean negociaciones y acuerdos. También como modelo tenemos lo que es el modelo multicéntrico, el cual no participa solo uno o dos actores, sino varios actores dentro de estos ONGs, empresas, medios de comunicación y personas civiles. Como por ejemplo, podríamos tener un caso en una cumbre ambiental en el cual de pronto las ONGs ofrecen protección ambiental, las empresas ofrecen programas de sostenibilidad y los medios de comunicación le comunican a toda la sociedad civil. Y bueno, como tercer ejemplo de modelos tenemos lo que es la lectura constructivista, en el cual nos dice que las normas y las ideas evolucionan con el tiempo y transforman los comportamientos de los actores internacionales. Como ejemplo de esto tenemos los derechos humanos, que ya no solamente participan de un estado como tal, sino más bien que es una idea o una normativa que se comparte a nivel internacional. Bien, realmente esperamos que les haya gustado. Como conclusión tenemos que nos llevamos, como habíamos mencionado en el primer módulo o en la introducción de toda esta charla. Bueno, primero, ninguno de estos enfoques es el correcto en términos absolutos. Son formas o lentes complementarias de ver los diferentes puntos de vista, como el estatocentrismo, que nos recuerda que los estados conservan un paso decisivo, el multicentrismo, que nos muestra que ese poder ya no es exclusivo, y el constructivismo, que nos invita a no dar por sentado el mapa que heredamos. Entonces nos llevamos diferentes aprendizajes, especialmente 5, que debemos distinguir
distinguir actores estatales y no estatales ante cualquier noticia internacional, que debemos reconocer cuando un análisis asume sin decirlo una postura estatocéntrica o multicéntrica. Por tercera conclusión, debemos identificar las ideas y normas detrás de las decisiones que parecen obvias o normales. Y cuarto, aplicar diagramas o actores como herramientas para análisis propio. Quinto, leer la política internacional como relacionistas internacionales es un proceso de construcción, no como dato fijo. Muchas gracias por su atención, esperamos que realmente les haya gustado.